¿Qué significa cuando levantas? Y esta porción de la Torá está en Números 8:1 hasta el 12. Esos 4 capítulos hablan acerca de esta porción. Y empieza de esta manera: habla con Aarón y dile, cuando configures las 7 lámparas, deben iluminar el área frente a la lámpara. Números 18:1, así es como empieza la porción. También vamos a ver Zacarías y también vamos a ver el libro de Apocalipsis. Todo esto está conectado. Y vamos a ver qué significa esta porción. En esta porción, Behaloteja dice, cuando levantas, hay 6 mandamientos, 6 misbot. Estos son estos de aquí, de los 613 mandamientos. Dice, para escuchar el shofar, el primer día de Tishrei, o sea, en Rosh Hashanah, en el año nuevo judío, en el día de las trompetas, tienes que escuchar el shofar. Entonces dices, ¿y de qué me sirve a mí saber ese mandamiento? Pues es muy importante porque la resurrección sucede con el último gran shofar, y es cuando el que conoce el sonido del shofar es resucitado. Entonces sí tiene que ver con todos nosotros este mandamiento. Hay que escuchar el shofar en el tiempo de Rosh Hashanah. Dice, hay que degollar el segundo cordero pascual. Esto lo voy a explicar ahorita, qué se está refiriendo esto en Números 9:11, porque todo el mundo conoce la Pascua, pero hay una segunda Pascua que se puede hacer. Comer el segundo cordero pascual la noche del día 15 de Iyar, Números 9:11. No romper ningún hueso en la segunda ofrenda pascual, ni en el primero. En Números 9:12, no dejar terminada la segunda carne hasta la mañana. Números 9:12. Y afligirse y clamar delante de Dios en tiempos de calamidad. Eso ni siquiera debería ser un mandamiento, eso es lógico. Cuando estamos en problemas, acudimos al Eterno por salvación. Números 10:9. Muy bien. Ok, ¿qué tiene que ver? Esta semana en Parashá Behaloteja leímos que Aarón puso las luces de la menorá, que fue martillada con una sola pieza de oro, de acuerdo con el patrón que Dios mostró a Moisés. Para que se iluminara el área frente a la menorá, también es bueno recordar que la oscuridad no es expulsada por la fuerza, sino por la luz. Así como las 7 lámparas de la menorá trajeron luz al templo, Yeshua trae la luz a nuestros corazones, mentes y vidas. Su luz disipa la oscuridad. Debemos traer su luz al mundo. Mateo 5:14. También en Juan 12:36. Antes del trono 7 lámparas estaban encendidas. Estos son los 7 espíritus de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 4:5. Se puede entender que las 7 ramas de la menorá representan atributos espirituales. Estos se describen en la profecía mesiánica en el capítulo 11 de Isaías. El Espíritu del Señor descansará sobre él. Ese es uno. El Espíritu del Señor. El Espíritu de sabiduría, el Espíritu de comprensión, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Estos mandamientos, estos espíritus están en la menorá, por lo cual lo vamos a seguir estudiando, que la menorá, los 7 brazos de la menorá representan un espíritu. ¿Okay? ¿Cuántos han oído? Hay un espíritu, pero dice que son 7 espíritus. 7 espíritus de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, de temor, de conocimiento, de consejo. ¿Ok? Muy bien. Todos estos atributos tenía que tenerlos el Mesías que iba a venir. Tenía que tener todas esas cualidades. ¿Ok? Y Isaías 11:2 lo está escribiendo. El menorá era hecho a martillazos. Era golpeado. ¿Ok? No era era golpeado, y lo cual se le daba la forma de almendras y de las flores y de toda la base y de todos los brazos, era con martillos. Entonces la lámpara fue golpeada. Una foto más descriptiva: Yeshua fue golpeado, la menorá fue golpeada. Yeshua está en medio del candelabro, y ahorita vamos a ver las referencias bíblicas. Pero Yeshua, todo esto que está en la menorá, él lo tiene en su mismo cuerpo y en su misma esencia. Lo vamos a seguir viendo más adelante.
para que vean que esto es bíblico. Luego Moisés reunió a los levitas para purificarlos para su servicio. Eso es lo que está hablando esta porción de la Biblia. Para su abodá, es en hebreo, en el Mishkan, en el templo. Así fueron purificados los levitas. Fueron rociados con agua mezclada con cenizas de la novilla roja y luego sumergidos en una mikvah. La mikvah es un baño ritual que contiene agua corriente, conocidas ahora comúnmente como bautismos. Pero originalmente se llaman mikvahs, donde se sumergen y se lavan, ¿okay? Y se pueden servir al Señor. Empiezan para el servicio del Señor. Así es como se purificaban. En cada sinagoga hay una mikvah, ¿okay? Y pues eran rociados con las cenizas de la vaca roja. Ya hemos discutido la vaca roja en otros tiempos. Muy bien, vamos a ver. Los levitas entonces se consagraban para el servicio del Señor, para la abodá, por lo cual también el vello de sus cuerpos fue completamente afeitado, es decir, para tomar el lugar de la metzorá que fue purificada de tzara, de la lepra. Los israelitas fueron llamados al Mizcal y los primogénitos entre ellos realizaron shemika, imponiendo sus manos sobre las cabezas de los levitas, transfiriendo el papel de primogénito a los levitas. ¿Se recuerda que hay una ley para los primogénitos? Que los primeros son de Dios, que lo primero que sale es de Él, que eso fue transferido a los levitas. Es lo que estamos viendo en esta porción. Los levitas le pusieron las manos a los primogénitos le pasaron la primogenitura. Ahora Dios se está pasando la primogenitura a los levitas. ¿Ok? Bueno, el Cohen Gadol Aarón luego levantó a cada levita como los levantan, como una ofrenda mecida delante del Señor. Luego los levitas impusieron sus manos sobre todos los seleccionados y Moisés ofreció korbanot, ofrenda de pecado y una ofrenda de ascendente, de ola. ¿Ok? Muy bien. La ofrenda de pecado sería el macho cabrío y la ofrenda de ola sería un cordero donde lo ponen en el altar y este sale hacia arriba y el humo es lo que hace ascender. Esa es la ofrenda ola. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Mesías y con todas las otras cosas? Ahora que los primogénitos les pasó la primogenitura a los levitas. Se fijan, Juan el Bautista, realmente su nombre es Juan Yohanan ben Zacarías, porque es hijo de Zacarías, ¿ok? No es el Bautista, pero así lo conocemos, porque bautizaba, pero no es Bautista, es su apodo, pues. Entonces, cuando vino Yeshua a bautizar, Juan le dijo a él, bautízame tú, yo no soy digno ni siquiera de desatar tus correas de tus zapatos. ¿Y qué le dijo Yeshua? Le dijo Yeshua, no, porque así conviene que se haga todo eso, bautízame tú. Juan, Yohanan, era hijo de levitas. ¿Okay? Sus papás, Zacarías y su mamá Elizabeth, eran de la descendencia de Leví por los dos lados. ¿Okay? Eran levitas, guardaban Torah. Fue el que le dio la visión estando sirviendo en el altar. ¿Se recuerdan? Zacarías. ¿Okay? ¿Por qué estaba haciendo esto Yeshua? Porque ahora Yohanan le estaba poniendo el sacerdocio levítico a Yeshua en el bautizo. Ahí te lo paso ahora a ti. ¿Sí me entienden? En aquel tiempo se pasó los primogénitos a los levitas y de los levitas vino la trascendencia y vino Yohanan, Juan el Bautista, y pum, se lo da a Yeshua. Y decía, así es como conviene hacer esta justicia, dice Yeshua. Así es como se iba a hacer la Torah. Porque Yeshua vino a cumplir la Torah, la ley de Dios. Y entonces tenía que agarrar el sacerdocio levítico y llevárselo en toda la obra que iba a hacer. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿es válido el punto o no? Porque aquí se está transfiriendo el primogenitura a los levitas y de levitas a Yeshua. Aunque Yeshua también es el primogénito. O sea que por donde quieran verlo, lo está cumpliendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya sabes, el día antes del éxodo de Egipto, cada israelita ofrecía un cordero como corbán.
de Pesach, un sacrificio de Pascua a Dios. Ahora, un año después, el Señor instituyó la Pascua como uno de los muedín anuales. Muedín es para decir un tiempo señalado. Al decir, los hijos de Israel celebrarán la Pascua en su tiempo señalado, en su muedín, el día 14 de este mes, es decir, el 14 de Nisan, cuando celebramos Pesach. Al crepúsculo, al atardecer, la guardaréis a tiempo señalado, conforme a todos sus estatutos y todas sus reglas las guardaréis. Números 9, 2, 3. ¿Por qué está repitiendo la Pascua en el libro de Números? Por esto que va a decir ahora. Sin embargo, antes de que los israelitas celebraran la Pascua, un grupo de hombres que eran responsables de llevar el ataúd de José, y por lo tanto eran tamei, inmundos, debido a su contacto con los muertos, le preguntaron a Moisés cómo podían participar de la ceremonia, ya que según las leyes de Pesach no eran aptos para el servicio, para el ceder. Cuando te contaminabas de muerto, ya no podías ir a celebrar Pesach. Lo mismo pasó cuando llevaron a Yeshua frente a Pilato, que los rabinos que estaban acusando a Yeshua no entraron hacia donde estaba Pilato adentro de él, porque no compartían los gentiles con los judíos. Y aparte, porque iba a ser un asesinato, no se querían contaminar el día de la Pascua. Y no querían entrar en ese que él decidiera. Crucifícalo, pero tú. Nosotros no. Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que querían no contaminarse con el muerto para celebrar Pesach ese día los sacerdotes. ¿Se me explicó? ¿Okay? En este caso, está pasando que personas no pueden celebrar Pesach en el 14 de Nisan y que le pregunten a Dios, que Moisés le pregunte a Dios qué pueden hacer. Entonces Dios le dice a Moisés, dice, este segundo día habrá una segunda Pascua y será exactamente un mes después, el 14 de Iyar, cuando todos aquellos que se perdieron la primera Pascua tendrán que comer el Korban Pesach, el cordero de Pascua, con hierbas amargas y pan sin levadura, en memoria del éxodo de Egipto. ¿Cuántos creen que esto está hablando de una segunda oportunidad? Y de que Dios no es tan estricto como los humanos, que tiene que ser ahora que la celebras y si no estás condenado. ¿Verdad que no? Dios es un Dios de misericordia, un Dios de segundas oportunidades. Instituyó el siguiente mes para que celebraran Pesach a los que no pudieron la primera vez. Además de que había gente que venía de muchos pueblos del mundo, muy lejos, y a veces no alcanzaban a llegar a la hora exacta. Y llegaban tarde. Y entonces celebraban la fiesta. La segunda Pesach más grande que nosotros tenemos es con Yeshua, cuando recibimos a nuestro Señor como nuestro Salvador, recibimos el Cordero de Dios en nuestras vidas. Esa es la más gloriosa, más segunda Pesach que importa en esta vida, de llegar a reconocer a nuestro Señor. ¿Ok? Muy bien. Y eso que hacían cuando mataban los corderos eran miles. Ahorita vamos a ver algunos números, por ejemplo. En Segunda de Crónicas está una historia, en 30-13. Y se reunió en Jerusalén mucho pueblo para celebrar la fiesta de los panes sin levadura en el mes segundo. Ya ven cómo no es en el primero. Una congregación muy grande. Y toda la asamblea tomó consejo de celebrar otros 7 días. No la celebraron solo 7 días, sino otros 7, sino 14 días. Y nomás era por 7 días la fiesta. 7 días sin panes sin levadura. Aquí la celebraron otros 7 días. Pero fíjense lo que había. La celebraron con alegría. Y porque Ezequías, rey de Judá, dio a la congregación 1000 becerros y 7000 ovejas. ¿Cuántos sacrificios había ahí entonces? En 14 días. ¿Cuántos tenían que sacrificar al diario? Imagina, 7000 ovejas y 1000 becerros. Y los príncipes dieron a la congregación, todavía los príncipes de las tribus dieron a la congregación 1000 becerros y 10,000 ovejas. Todo ese tipo de sacrificios eran puestos en el templo y se santificó un gran número de sacerdotes. Es un gran trabajo, es una gran producción, ¿verdad? Pero esto es lo que decían: se regocijó toda la congregación de Judá
con los sacerdotes, los levitas y toda la congregación que había salido de Israel y los extranjeros que habían salido de la tierra de Israel y que habitaban en Judá. Recuerdan que salieron gente de Egipto que eran egipcios y eran de otros lugares también. Y esos se metieron con Israel, se fueron, pasaron los mismos milagros, pasaron el Mar Rojo y ya nunca más se les volvió a decir que son extranjeros, sino Israel. Aunque eran de otra nación, se hicieron parte del pueblo de Israel, porque hicieron amigos, primero se hicieron amigos de ellos y Dios los adoptó como hijos. Entonces, y hubo gran alegría en Jerusalén, porque desde los tiempos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. No se había hecho esta fiesta tan enorme así, como lo hizo Salomón. En este tiempo que ya estamos hablando, lo volvieron a celebrar, pero no lo celebraron en la primer Pesach, porque cuando pusieron todo en orden, no había suficientes sacerdotes. Se tuvieron que consagrar conforme a Levíticos, bañarse con la vaca roja. Por eso antes de establecer lo que es el templo, se tenían que consagrar con la vaca roja. ¿Okay? Por eso anda mucho ahorita de que la vaca roja, necesitamos la vaca roja, pero miren, todo eso de los sacrificios, que fueron miles de sacrificios y de vacas y de toros, Dios dice, pues que no son míos todos los animales. Ya estoy cansado de esos sacrificios. Pero dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando Yeshua hizo el sacrificio, cumplió todos los sacrificios de cada uno de los diferentes sacrificios en el Evangelio. Y los hemos visto a través de las parashá. Ahorita no los voy a decir. Pero todos esos miles de sacrificios se cumplen solo en Yeshua, en Dios mismo. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra alabanza. Esa sí es la congregación que llegaban a Israel, al monte de Sión, al monte Jerusalén, a hacer aliyá, a subir. Venían de Egipto, de Patmos, de todos lados, de las provincias, de Jerusalén mismo. Se llenaba, no había lugar, no había hoteles, no había casas donde hospedarse. Todos hospedaban a todos, por eso Dios manda que hospeden a todos con alegría. ¿Okay? Se compartían las casas, no, pues pásele, véngase aquí a celebrar la fiesta. Era una celebración de gozo, de alegría, de cosecha. Habían sembrado y traían las cosechas, sacrificaban corderos. ¿Qué hacían con la carne de corderos? ¿Qué hacen con la carne de corderos y becerros? ¿No? ¿La quemaban? Quemaban parte, y la otra parte es ¿La repartían? se la comían. ¿A quiénes se la daban? A los pobres. Dijo, viudas. tengan cuidado primero de los pobres, huérfanos y viudas. ¿Ok? Después, ahora sí comen los levitas. Y después de los levitas, todo el pueblo. Pues si había 10,000 ovejas, había comida en el templo. ¿Para qué era la fiesta? Para comer. ¿Ok? Es una reunión de comida en alegría, se gozaban. Y se gozaban también hasta los pobres, los huérfanos y las viudas. No nomás los levitas, allá los que por allá están bien cerquita de Dios, no. Aquí tráiganme todos. Eso es lo que hace Dios. Dios quiere compartir su reino con todos, desde el que está allá abajo hasta el que está allá arriba. ¿Ok? Muy bien. Y al final dice, entonces los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz, y su oración llegó hasta su santa morada, hasta el cielo. ¿Hasta dónde llegó la oración? ¿Hasta dónde llegan nuestras palabras? Hasta el cielo. Llegan hasta el cielo. ¿Ok? Cuando hay gozo, hay paz. Esa es la bendición arónica, la vimos la semana pasada, cómo la hacen, ¿verdad? Entonces Dios escucha las oraciones. Dios escucha aún lo que no decimos, pero le gusta cuando expresas su amor por Él. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que tienen que traer las fiestas. No que la tengo que cumplir porque tengo. Si no, eso no es así. Las fiestas son de alegría,
para gozarnos en el Señor. Luego la porción repite los eventos que terminaron en el libro del Éxodo, describiendo cómo la nube, la Shekinah, cubrió la tienda de reunión. Y cada vez que la nube se levantaba, el pueblo de Israel partía, y donde quiera que se estableciera, el pueblo acampaba. Los israelitas viajaron de esta manera durante 40 años en el desierto, sin saber nunca cuándo comenzaría el viaje ni cómo. ¿Ok? Allí sí hay que tener fe, ¿verdad? Y de día era nube y de noche era fuego. Fuego los protegía del... ¿Sabe en un desierto cómo es de frío la noche? Súper frío. Se pueden hasta morir de pulmonía. Pero en el día, súper caliente. Se pueden morir hasta de deshidratación. Si no hubiera la nube, no hubieran sobrevivido los 40 años. Dice que ni su ropa se desgastó, ni la suela de sus zapatos, en 40 años. ¿Ok? Yo tengo pantalones que me han durado, un pants tengo ya como 15 años, y todavía está como nuevo. Pero eso es lo que hace Dios. Dios cuida tus cosas, cuida tu vida, cuida tu corazón, cuida tu alma. Todo tu corazón, dice la Biblia, dice Proverbios, es eterno, tiene eternidad. Por eso casi alguien que se va a caer, luego se agarra, que no se quiere morir. Alguien que se va a caer se sostiene, tiene eternidad, quiere el corazón para que siga viviendo. Persona que se mata es que ya en su mente ya entró mucha depresión, mucha ansiedad, no confió en Dios, perdió la fe y se quita la vida. Perder la fe es morirte. Estar con fe es vivir. ¿Quieres la vida? Tienes que tener fe. Amén. Y tienes que seguir adelante. ¿Okay? Siga la fe del Señor mirando a su Salvador. Okay. El consumador de la fe, dice. Él es el consumador. Él termina lo que empieza. No ha acabado con nosotros. ¿Ok? Lo que empezó lo va a terminar. Luego el Señor ordenó a Moisés que hiciera 2 trompetas de plata, Shed Atzoret Kesef, para usarlas para llamar la atención del campamento. Los Kohanim, sacerdotes, usaban diferentes sonidos para señalar eventos. Una se llama tequía, es una explosión directa e ininterrumpida, mientras que una se llama terúa, es una división entrecortada en la tequía en 9 notas rápidas. ¿Okay? Y es una alarma. Cuando se tocaban ambas trompetas, tequía, todo Israel debía encontrarse con Moisés a la entrada del Mishkan para recibir instrucciones. No es una campana, no es una sirena, es una trompeta. ¿Ok? La que hace que reúnan al pueblo. Si solo se tocaba una trompeta, entonces solo los líderes debían de reunirse. Cuando Israel debía abandonar el campamento y trasladarse a otro lugar en el desierto, ambas trompetas tocarían el tequía, terúa y el tequía. ¿Ok? Así que un blast así fuerte, luego 9 seguidos y luego otro fuerte. ¿Ok? Y ese sería el llamamiento para salir, para empezar a acampar, a desmantelar todo el campamento y empezar a movilizarse. Eran trompetas de plata. Esos mismos sonidos se usan en los chofares, el cuerno del carnero. Muy bien. El evento señalado, un muedín, una fiesta, se usa el sonido de trompeta. En la reunión de todo Israel se usa la tequía, son ambas trompetas, y en la reunión de los líderes una trompeta, y la salida del campamento, una tequía natural, terúa y tequía, ambas trompetas. ¿Ok? Entre los dos. Entonces, ya conociendo el sonido del shofar, ya sabían el pueblo lo que tenía que hacer. La pregunta aquí es, nos la hace la Biblia, benditos son los que conocen el sonido del shofar. Nosotros la conocemos. Amén. En la resurrección, Yeshua va a venir con voz de shofar, de trompeta. Y los que durmieron en el Señor resucitarán primero. Entonces los que escuchen, ¿qué van a estar escuchando? Shofar. Shofar. Y es cuando sucede la resurrección. ¿Será importante? Sí. Es importante conocer el sonido del shofar. ¿Ok? Muy bien.
No todo el mundo lo conoce, pero ese es como nos va a levantar el Señor de la resurrección. La teruba es una alarma utilizada para señalar los movimientos del campamento. Cada vez que el Señor movía todo el campamento más hacia el este rompía primero. Cuando sonaba la segunda teruba, el campamento de Rubén, el campamento más al sur, se desmoronaba, etcétera, etcétera. Iban haciendo todo lo que tenían que ir haciendo en orden. ¿Ok? Y moviéndose. En casos de batalla, el sonido de las trompetas se usaría para que seréis recordados delante de Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. También se usarían durante fiestas y celebraciones señaladas. O sea que en una fiesta, en Pesach, en Sukkot, en Shavuot, se usa la trompeta. Las fiestas señaladas, ¿ok? En la guerra, en Jericó, ¿qué pasó? Cuando usaron los shofares. Se cayeron los muros. Los muros. Entonces, cuando se usa el shofar en la sinagoga, en la alabanza, en la fiesta, ¿qué se desmorona en nosotros? Todas las cosas que traemos. Las fortalezas que tenemos ahí, que no creo, sí creo, no creo, no, pum, se caen, sí creo. Todo eso que el enemigo te pone durante la semana, que dudes, que olvídate, que no es cierto. Cuando escuchas el sonido del shofar, se caen todas esas fortalezas y entra la alabanza y entra la presencia del Señor. Amén. ¿Ok? En victoria. Porque es pura victoria. Este significa victoria. Ahora, ¿qué es lo que decía Moisés? Cada vez que los israelitas levantaban el campamento, la nube sobre el Mishkan ascendía como una columna, se posaba sobre la tribu de Judá. Entonces sonarían las trompetas de plata anunciando la salida del campamento y todos comenzarían a movilizarse. Cuando los coatitas estaban listos para mover el arca y los objetos sagrados, Moisés decía las palabras: Kuma Adonai, Beyafusu oiveja, Beyanuso mi paneja. Ya no alcanzo a leer la otra letra, la otra palabra. Ok, mi paneja. Mi paneja, exacto. Sorry, por eso. Ok. Muy bien. Entonces, esto se poseaba la nube no solo arriba del tabernáculo, sino el que primero iba a llegar a Judá. ¿Ok? Porque Judá iba a avanzar primero. Y en lo que ya se posicionó ahí, los levitas y coatitas, hijos de Leví, porque eran Merari, era Coat, era Gersón, que estaban alrededor del Mishkan, empezaban a desarmar el tabernáculo y empezaban a cubrir los utensilios sagrados, los vasos, la menorá, el arca, todo, se preparaban. Y ya cuando estaban listos ellos, ahora sí empezaba la marcha. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando terminaba el viaje, la nube dejaba de moverse y se montaban los campamentos, incluido el Mishkan y todo su mobiliario. Sin embargo, la nube no descendería sobre el Mishkan hasta que Moisés oró lo siguiente: vuélvete, oh Señor, a las 10,000 familias de Israel. Y entonces, por lo cual decía: Shuva Adonai, Rabot Alefin in Israel. Ok. Eso es como se miraba así. Cómo sería tremendo estar en la presencia de Dios en medio del campamento. Las tribus alrededor, primero los coatitas, los gersonitas, los levitas, después las tribus de Israel. Vimos la semana antepasada cómo es que estaban formados y hacían todos un estilo de una cruz. Desde arriba se veía como una cruz. Y cuando procesaban, iban como una flecha. Iban así hacia adelante. ¿Ok? Con el Señor por enfrente. Muy bien. Por eso es que celebramos la fiesta de Sukkot, para recordarnos cómo es que vivían en él los tabernáculos. Ok. Los que siguen a Yeshua
a que están en el lado divino. No, él es, aunque Él es el lado divino, Yeshua. Yeshua es la parte divina de Dios. Pero nosotros, el cuerpo de creyentes, es la otra parte que es humana, que no es perfecta. ¿Ok? En el lado humano necesitamos aferrarnos a la luz del mundo y seguir su guía. De lo contrario, volvemos a caer en el pecado. ¿O sea, no? Si nos portamos más carnales y nos olvidamos de Yeshua, volvemos a caer en nuestros propios caminos de antes. Y eso lo dice Apocalipsis 2.5, véase también en el 2.16, en el 3.3. El día en que se estableció el tabernáculo, la tienda del testimonio, la nube lo cubrió desde la noche hasta la mañana. La nube sobre el tabernáculo parecía de fuego. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando ustedes aceptaron al Señor Yeshua, cómo andaban predicando, cómo andaban evangelizando, cómo andaban orando, cómo andaban diciéndole a todos, y ahora ya como que ya está más baja las baterías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese tiempo la nube estuvo con ustedes, pero el día de hoy también está, pero aquel tiempo la tenían más fe y la sentían más cerca. Lo mismo pasó con Israel. La miraban, la tenían por 40 años entrando a la tierra prometida, ya no la volvieron a ver nunca, pero aún estaba con ellos. ¿Sí o no? A través de la historia ha estado siempre con ellos. No la vemos, pero al principio es eso, esa entrada que tenemos que establecer el Mishkan. Entonces tenemos que regresar a aferrarnos más a la luz del mundo, a Yeshua. En esta parashá leemos que tan pronto como se estableció el Mishkan, la presencia de Dios lo cubrió hasta que la nube permaneciera sobre el tabernáculo durante 2 días, 1 mes, 1 año. Los israelitas permanecían en el campamento y no saldrían, pero cuando se levantara, partirían. Y tú guardarás los pies de los santos, pero los malvados serán silenciados en la oscuridad. No es por la fuerza que uno prevalece. A veces pensamos que nosotros tenemos que esforzarnos un montón para que las cosas sucedan, y en realidad no es por fuerza, sino por su espíritu. Usted está vivo aquí este día y pudo venir porque Dios hizo que todo estuviera funcionando a la perfección para poder celebrar este día, venir a su presencia, venir a estar en este momento, y demos gracias a Dios. Ok, como creyentes en Yeshua, nuestra luz que viene del Señor, que es la verdadera luz, no está destinada a estar oculta, sino a ser como un faro en una colina que invita a todos a venir a esta luz. Como dice, nadie enciende una lámpara para después taparla con algo o ponerla debajo de la cama, sino que la pone en alto para que tengan luz los que entran. Es lo que hace Yeshua. Cuando Dios levanta a una persona, cuando Dios te llama, cuando Dios lo recibes, no es para que estés nada más ahí, sino para hacer luz para otras personas. Ahora, la parasha, la porción bíblica, nos invita a llevarnos a la profecía en Zacarías. En el profeta Zacarías tiene una visión y donde se le estaba diciendo, entregó su mensaje profético a Yehoshua ben Jehozadak, el Cohen Gadol de ese tiempo, y a Zorobabel, el gobernador judío que fue designado por los persas durante el regreso de Jerusalén para reconstruir el templo. Eso es lo que está pasando ahorita ahí en esa visión. Entonces, dice, Yehoshua parecía estar siendo juzgado en un tribunal celestial con Satanás acusándolo. El Cohen Gadol de ese tiempo estaba siendo juzgado por Satanás. ¿Ok? Y Yehoshua era el nombre de la persona, del líder, ¿verdad? Pero esto es una sombra, porque todo esto dice más adelante que es sombra, que es testimonio, son simbólicos. Entonces podríamos poner a Yeshua, que estaba siendo juzgado. Pero en defensa de Yehoshua, el Señor dijo, oye ahora Yehoshua, sumo sacerdote, he aquí que traigo a mi siervo el Semac, Zacarías 3:8,
Semac es la palabra para decir renuevo. Es un nombre metafórico para el Mesías, el vástago del rey David, la rama, el tronco. ¿Se recuerdan? Y saldrá del tronco de Isaí. Dice Dios, yo voy a traer al Semac, al vástago del rey David, en Jeremías 33:15. De él, el profeta dice, he aquí un hombre llamado renuevo, Semac, brotará de la tierra y edificará el templo de Jehová. ¿Ok? Muy bien. O sea que Yehoshua está siendo juzgado, tiene las ropas viles, oscuras, pobres, desgarradas, ¿ok? Pero Dios le dice, voy a traer al renuevo. Espérate que yo voy a traer al renuevo. ¿Y el renuevo qué va a hacer? El Semac. Juan 19:36. En Génesis 3:15 dice que el enemigo va a ser aplastado su cabeza por la simiente, ¿verdad? Santa. Pero también el enemigo le va a herir el calcañar. En Juan 19 y en la porción de esta parashá salió este versículo donde dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No sería quebrado hueso suyo. ¿Qué tenía que pasar con el Cordero de Pascua? No quebrarle ningún hueso. ¿Qué pasó con Yeshua? No le quebraron ningún hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y es lo que estamos viendo en Zacarías, donde están esas referencias. ¿Ok? Cuando Dios trajo al Semac, otra palabra que viene para decir rama es el nexer. ¿Ok? Y el nexer es de la palabra donde viene la palabra nazareno. ¿Ok? El nazareno, iba a venir el nazareno. ¿Ok? La rama de Isaí, el tronco. Entonces, al ser juzgado que era maligno, Yehoshua, que era vil, luego viene el renuevo, hace el sacrificio, cumple con la Torah, y entonces el Señor hace esto. Zacarías 6:12 dice, Zacarías considera al sumo sacerdote Yehoshua el mismo nombre de Jesús, el mismo nombre de Yeshua, como una imagen o presagio del cumplimiento futuro de Dios en Yeshua, el sumo sacerdote mayor venidero según el orden de Melquisedec. Yeshua es aquel que finalmente restaurará el templo del Dios de Israel en la verdad. Hay personas que dicen el día de hoy, esta profecía no se ha cumplido. ¿Ok? Que no se ha cumplido, que Él ha restablecido el templo de Dios. Porque tiene que restablecer el templo, construirlo y restablecer el sacerdocio. Y tienen razón. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Por ese lado sí tiene razón. El otro lado es que Yeshua está reconstruyendo al pueblo de Dios, el templo verdadero de Dios, los tabernáculos de Dios, los está construyendo el día de hoy. ¿Para qué está formando el Señor? ¿Qué está formando Dios? Su casa, su templo. ¿Sí? ¿Por medio de quiénes? Nosotros. De las personas en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, ¿sí se está cumpliendo la profecía o sí se cumplió? Se está cumpliendo. ¿Verdad que sí? ¿Okay? Pero es que todo el judío lo quiere ver literal, lo quiere ver el templo construido y quiere ver todo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que fue cumplido a través de Yeshua, a través de lo que tiene una relación con Dios, con el Eterno. La Haftarah, la porción profética de esta, concluye con la conexión con la menorá. Por eso es lo que estábamos hablando al principio, de Jaloteja, cuando levantas, cuando enciendes la lámpara. Al igual que Moisés, que previó la menorá en el Mishkan, ¿se recuerdan? El tabernáculo, a Zacarías se le muestra una visión de una menorá. Junto a la menorá hay dos olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Ok? Zacarías 4:2-3 habla de esto. Los dos olivos pueden representar el sacerdocio y el reinado unidos en la persona del Mashiach. De eso es lo que está discutiendo Zacarías. En el pasado no se podía juntar el rey con el sacerdote.
en el reino mesiánico, en Yeshua, Yeshua, el Mesías, iba a ser sacerdote y rey. Y hay un versículo donde dice, y vosotros seréis reyes y sacerdotes. Así que somos reyes, ¿sí? Y somos sacerdotes. Algo imposible para el pueblo de levitas. No podía ser sacerdote y rey al mismo tiempo. Cuando hizo Saúl eso de querer sacrificar, cuando él era rey y quiso sacrificar el cordero, a él fue desechado su reino, porque no podía hacer eso. Eso solamente se le iba a ser entregado al Yeshua, al orden de Melquisedec, no al orden que tenía Dios de Levítico. ¿Okay? Pero Yeshua, siendo el rey Melquisedec, cumplió lo levítico y también lo demás. ¿Ok? No solo lo levítico, Yeshua va más allá de solamente la ley mosaica, va mucho más allá, cumple toda la ley mosaica, pero él es más que eso, es sacerdote y rey al mismo tiempo, y nos ha dado el patrimonio y la ventaja o el amor o su poder de ser reyes y sacerdotes. ¿Y aún gobernamos? ¿Ahora gobernamos? No, todavía no. Pero sí estamos pensando en gobernar nuestras concupiscencias, nuestros pecados, yendo de gloria en gloria, venciendo. Si tú fumabas, ya no fumas. Si tú tomas, ya no tomas. Si tú maldecías, ya no maldices. Cada quien tiene una batalla, una pelea que quiere ir superando poco a poco, de gloria en gloria. ¿Ok? No van a ser perfectos así, pues no. ¿Verdad? A menos cuando venga el Señor y entonces resucite y nos transforme. Ahí sí ya se hacen perfectos, pero ahorita no. Ahorita Dios está trabajando su casa, como dijo aquí. O pueden referirse a Israel y la iglesia respectivamente. Tengan en cuenta que la porción termina con sacará la piedra superior, siendo Yeshua, con gritos de gracia, gracia a ella. ¿Cuántos saben que somos salvos por gracia? Es un regalo. Amén. Es un regalo que no debemos rechazar. Es un regalo que debemos de tener, y que cuando venga el enemigo y te diga, no, tú eres pecador, tú eres culpable, tú no mereces ser salvo, cualquier tontera que él inventa, porque inventa un montón de cosas, usted va a tener que decir como le dijeron a Pablo, porque Pablo también se sentía mal en la prisión y que no le hacían caso a los judíos, no le hacían caso a los gentiles, y los gentiles andaban con tantos pecados y ya no hallaba la salida a Pablo, y le dice, Dios viene y le dice, bástate de mi gracia. Así es como le va a decir a usted, le hablo. Bástate de mi gracia. O sea, que la gracia de Dios me cubre de todos, hasta mis errores, de todos los problemas y de todos mis pecados y de todas las cosas que suceden. Me basto con la gracia del Señor. ¿Ok? Muy bien. Porque eso es parte de lo que Dios iba a hacer, darnos gracia, pero no para seguir pecando, como dice Pablo, sino para venir y servirle al Señor, seguir creciendo en Él. Muy bien. Zacarías 4:14 sigue hablando que los dos olivos, ahí mismo contesta qué son los dos olivos, a un lado de la menorá. Dice, representan a los dos ungidos que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. O sea que Dios tiene dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Pues bueno, iba a meter otra teología judía, pero no lo voy a revolver. Pero sí lo voy a poner, sí lo voy a decir. Puede ser dos ungidos. Un ungido, ¿qué es el ungido? El ungido es el Cristo, es el Mesías. Dos ungidos en la teología judía hay la idea de dos Mesías. El Mesías ben Yosef y el Mesías ben Judá. El Mesías ben Yosef va a ser el que muere, ¿okay? que muere y que sufre. Y el Mesías ben David es el que reina y gobierna. ¿Okay? Pero los tienen separados. Tienen uno para allá, uno viene, muere, y el otro viene y reina. Como judíos mesiánicos sabemos, y tienen todas las referencias bíblicas, ¿ok? Porque hay profecías como por ejemplo que pueden contradecirse o no entenderse, porque en una profecía dice que el Mashiach viene en un burrito,
y en el otro dice que viene en un caballo blanco. Entonces se quedan, pues, ok, pues viene en el burrito o viene en el caballo. Y luego, ¿viene a morir o viene a reinar? ¿Sí me entienden? Se confunden como que. Entonces mejor lo que hicieron fueron separarlos. Y ya hay entonces dos Mashiach. Pero como judíos mesiánicos sabemos que Yeshua cumple los dos ministerios del Mashiach. Todo lo cubre. Cubre tanto Mesías ben Joseph como Mesías ben David. Porque ¿quién es el rey de Israel ahorita? Yeshua. ¿Y quién es el rey de nosotros? Yeshua. ¿Y cuál es el reino de Dios? Todos los que creemos en el Señor Yeshua somos parte de este reino. ¿Sí me entienden? Entonces, si es un rey, si reina, si vive dentro de nosotros. Entonces, pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de estos ungidos, porque son dos ministerios y dos poderes. La Biblia dice acerca de Elías aparecerá nuevamente. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia, el Tanakh. ¿Se acuerdan de la transfiguración? ¿Quién estaba al lado de Yeshua? Moisés. ¿Y quién más? Elías. ¿Ok? En Mateo 17, 11 y 3. En Malaquías dice, acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo. ¿Sí? A la cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Por qué debemos de acordarnos de la Torá? Aquí ya que lo estamos aquí. Es el vaso. Les voy a decir esto. Las cartas de Pablo explícitamente dice que no importa la Torá, que ya no para nada sirve la Torá, que ya somos salvos por gracia, ¿sí o no? Esas son las cartas de Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué estudiamos Torá? ¿Verdad? Ahí sí los agarré. Llamamos a Pablo. A ver, le dice Pablo que ya no. Le dijo el Mashiach, sin llamar y se guarda el. Ándale, ok, ¿no? Para que vivamos bien y nos vaya bien. Para que los viva bien, exactamente. ¿Qué más? Para eso guardamos la Torah, porque somos salvos. Porque somos salvos. Por gracia. Las personas, los pastores que predican la pura gracia y la pura gracia, de repente se les sale un mandamiento. A veces que los escucho digo, bueno, está hablando acerca de honrar al padre y a la madre. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta predican también mandamientos. ¿Sí me entiendes? Sí. No más que no quieren brincar la decir, sí, hay que guardar mandamientos porque si no me voy a hacer ortodoxo, me voy a hacer judío, ya soy judaizante, pero siempre lo predican. Ciertos mandamientos ellos. Cierto, el diezmo, ¿no? El diezmo sí lo enseñan. Enseñan el diezmo. ¿De dónde lo enseñan? Eso no está en el Nuevo Testamento. Está en la Torah. Está en la Torah. Pero se apoyan también cuando Pablo dice que el obrero es digno de su. Pero no pide diezmo, pide cooperación. Entonces el diezmo no lo agarran más que del Antiguo Testamento, de la Torah. ¿Sí me explico? O sea, sin querer, aunque están con que nomás gracia y que no los mandamientos, tienen que aplicar los mandamientos porque hay que saber qué es correcto e incorrecto. Aquí exageramos, no exageramos. Aquí enseñamos los mandamientos, no como para, tienes que hacerlo para que seas salvo, porque también hay un lugar donde dice, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías. ¿Sí? Pero yo cómo voy a saber si una persona que es que está haciendo algo mal, yo cómo lo voy a saber si todo ahorita ya no sé ni quién es hombre, ni quién es mujer, ni quién está haciendo bien, porque a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno le van a llamar malo. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y entonces, ¿dónde voy a agarrar yo qué es bueno y qué es malo? En la Torah. La Torah me va a decir, esto de aquí es lo que no es bueno y esto de aquí es lo que es bueno. Así. Es la única manera de poder discernir en los tiempos que estamos viviendo. Y vamos a caer mal, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. ¿Ok? Entonces, pero la verdad os hará libres. O sea, no hay condenación porque estamos en Yeshua. Somos libres de guardar Torah o no guardarla. Pero, ¿qué nos conviene más? Pablo mismo enseña.
todo lo puedo en el Señor, ¿verdad? Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. No todo me es lícito. Se usa la palabra en griego, ¿verdad? Entonces, Dios es misericordioso. Su Torah es verdad. Y su Torah es grande y espiritual, que nosotros fallamos en muchos lugares. Pero el amor de Dios es más grande que todo eso. Amén. Cubre multitud de pecados. Amén. Aunque falles, aunque estés perdido, Dios te ama. Al perdido lo ama Dios y lo quiere en su reino. ¿Ok? He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Los padres matan a los hijos matan a los padres. ¿Qué es lo que está haciendo el espíritu de Elías antes de que venga el Señor, el día terrible del Señor? Restablecer a los padres con los hijos con los padres. Eso es ser un hijo de Dios. Buscar la paz, buscarle la reconciliación. También esto se puede reflejar entre judíos y gentiles, judíos y cristianos. Tienen que haber una reconciliación entre judíos y cristianos porque se han herido a través de las eras. El cristianismo ha atacado al judío y al judío también ha callado a muchos cristianos. ¿Ok? Porque tienen más sabiduría de la Torah. ¿Ok? Y pues acá tú dices, no, pues todo es por gracia y nunca aprendí mandamientos. Cuando te enfrentas a ellos, te dicen esto y tú dices, pues sí está ahí. No, pues no sé. No sé cómo. El judaísmo mesiánico está enseñando cómo Yeshua cumplió la Torah para que puedas decir, este mandamiento, así el Mesías lo iba a hacer. Y muchas veces todo eso ya está escrito en sus libros, el Talmud, el Gemara y todo eso, ya está por ahí. Ya nomás les estás como que puchando a que lo busquen. En la Torah ya está descifrada, ya está el Nuevo Testamento. Todo lo que está en el Nuevo Testamento está en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. Nomás que está como que escondido, pero ya es revelado en el Nuevo Testamento, te lo dice más pleno, y al final del libro, en Apocalipsis, ahora sí ya te lo dice ya derecho. Así son las cosas. ¿Okay? Por eso tienes que entender primero, luego esto, y luego el final, para poderlo entender. Entonces, si va a venir Elías, va a venir un poder sobrenatural sobre el pueblo de Dios para hacerlo precisamente esto, restablecer la paz y la relación entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué cree que va a pasar en estos días? Se va a aumentar este pecado y entonces Dios va a tener que actuar. Y está actuando. Ahora en Mateo 14, Yeshua dice esto, porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan, Yohanan el Bautista, es el Elías que había de venir. ¿Qué está diciendo Yeshua? Que ya vino. Que Juan venía en el espíritu de Elías, restableciendo los hijos con el Padre. Ese era el ministerio de Yohanan. ¿Okay? El que había profetizado Zacarías, Malaquías, y ahora Yeshua estaba diciendo, Yohanan es el Elías que iba a venir antes que viniera el día del Señor. El Señor ya estaba allí, pero no vino a destruir, vino a salvar. Si vamos a Isaías 61, donde profetiza y habla en la sinagoga, dice que vendrá a traer el tiempo de jubileo, pero si sigue leyendo Isaías dice, y la retribución a todo el que hace el mal. O sea, la segunda venida del Señor ya no es para salvación, ya es destruir e implantar el reino milenial. Quitar todos los reinos y ponerse Él. No es para ponerse por ahí un Mesías que ande caminando y vaya a Israel y que diga yo soy el Mesías y construyan el templo y ahí. No. Eso no es así. Dios viene a quitar todo y establecer su reino, resucitando los que tienen que resucitar. Entonces, es un evento grande, es un evento terrible, es un evento poderoso,
Pero antes de que venga el Señor tenemos que estarnos ocupando de restablecer a los hijos con los padres. Y ese es el ministerio de Elías. ¿Okay? Restablecer a los hijos con los padres. ¿Y por qué se pelean los padres con los hijos? Porque están llenos de demonios. ¿Dónde los agarran? En la escuela, en la casa, en las películas, en los videojuegos, en todos lados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reprender demonios, reconciliar personas. ¿Ok? Pero también hay otro ungido, dice, como Moisés en Apocalipsis 11:4, dice, estos testigos, dice, son los dos olivos. Apocalipsis 11:4 ya te está diciendo qué significan los dos ungidos que están al lado del candelabro. Son los dos testigos que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Que menciona los milagros realizados por Elías y Moisés, cerrando el cielo para que no llueva y convirtiendo el agua en sangre. Esto está en Éxodo 7:19, 1 Reyes 17:1, Lucas 4:25, Santiago 5:16 y 17. Entonces, ¿quiénes son los dos testigos? Elías. Ok, y el ministerio de Elías es, ok, ¿cómo es el ministerio de Moisés? ¿Qué enseña Moisés? ¿Qué nos enseña Moisés? La Torá, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿dónde se enseña la Torá? Debería, o se enseña en el judaísmo nomás, ¿no? O en otro lugar. ¿Dónde más? Judaísmo, ¿verdad? El espíritu de Moisés, los judíos, y el espíritu de Elías, ¿dónde se estará viendo? La reconciliación de los padres y los hijos. ¿Quiénes estarán haciendo esto? Pues todos los que oran y creen en Yeshua. Todos los cristianos. ¿Sí? Sí. ¿Hace sentido? Todos andan en el espíritu de Elías y andan en el espíritu de Moisés. Pero Dios, Yeshua, andaba en el espíritu de los 7 espíritus, tanto de acá como de acá. Los judíos mesiánicos, ¿cómo deben de andar? Igual. Como nuestro representante, como nuestro Salvador, el que quiera ser como Él, dice, ande como Él anduvo. Es como anduvo. Haciéndolo de Elías y haciéndolo Moisés. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahí vamos entendiendo, pues. Okay. Entonces, un olivo es Elías, Eliyahu, ¿se recuerdan la canción? Eliyahu Ben-Abi. Y Moisés es el otro. Zacarías 4:6 dice, no con ejército, ni con fuerzas, sino con mi espíritu. A esto se refiere el Señor. Ven que está derramando, en un caso hay aceite de olivo. ¿Qué es el aceite? ¿Recuerdan? Sí. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el que alimenta todo esto. ¿Ok? A los dos. ¿Sí? No es a fuerzas, como lo trataron de hacer los cristianos, convertir judíos a fuerzas. No es a fuerzas. No es con ejército, como ahorita que está peleando Israel con Gaza. No es con fuerza, con ejército, con pelea. O como el Islam, que trata de convertirlos a machetazos y no se convierten. No es así, sino con mi espíritu. El espíritu de Dios es el que convence a las personas, es el que las atrae, es el que las llena, es el que les da el ruach, es la que las convierte. Amén. Si ustedes no han podido convertir ningún familiar o ninguna persona, porque les falta fe y espíritu para llegar a ellos, porque solos no podemos hacer nada. El pámpano solo no puede hacer nada. ¿Ok? Entonces, pero Pablo, como es Pablo, es un rabino, es un estudioso de la Torah, nos habla acerca del olivo en Romanos 11.
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que dijimos que la palabra rama era nexer. Si el nazareno es santo, los demás nazarenos son santos. Amén. ¿Ok? El nexer. Pues si algunas de las ramas fueron descajadas, y tú siendo olivo silvestre, nosotros ni siquiera llegamos a ninguno de los dos. Éramos olivos silvestres. ¿Sabe qué es un olivo silvestre? Un olivo que no sirve, que sabe feo, que no tiene sabor, que amarga. Todos despeinados. Ese es un olivo silvestre. Eso éramos. Dice, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz. La raíz de Isaí, ¿quién es? Yeshua. Yeshua. Y saldrá del tronco de la raíz de Isaí, David, y de David viene la generación de Yeshua. Entonces la raíz es Yeshua, las ramas, y dice, no te jactes contra las ramas. ¿Qué es jactarse contra las ramas? Creerse. Creerse Somos mejores que los judíos, exactamente. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti te está sosteniendo. Yeshua es el que nos tiene aquí. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, quitadas, cortadas, para que yo fuese injertado. O sea, quitó Dios a los judíos de las ramas, algunos de ellos, no todos, pero quitó ramas y nos metió a nosotros. Olivos silvestres que ok. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron cortados, desgajados, pero tú por la fe estás en pie. El día que pierdas la fe, ese día Estás cortado. ok, no tiene que perder la fe en el Señor Yeshua, ni tampoco estarse jactando. Aunque lo vemos el día de hoy, muchos se jactan. Oh, los judíos. Además, yo escucho pastores y hablan de Israel, y hablan de los judíos, y algunos se burlan, otros los exaltan, otros los bendicen. El que los bendiga, ese ministerio es bendecido, porque Amén. serán benditos. Pero el que se jacta, el que se ríe, está a peligro que la raíz le diga, tú también. Porque si no perdonó a las ramas originales, también puede quitar los que no son olivos naturales. Más fácil, ¿no? Ahí le sale la doctrina del reemplazo, ¿verdad? Exacto. Que se jactan. Muchos dicen que ellos son el Israel ahora. Que se jactan de ser ahora ellos, y no es así. Están en peligro de ser cortados. ¿Ok? Así que bendecimos al pueblo de Israel. Amén. Que somos parte nosotros de él. Somos parte, exactamente. Somos parte. Somos del mismo árbol, el mismo olivo. Exacto. Estamos en el mismo barco, las mismas raíces. Nos sustenta el mismo Yeshua. Es ¿Ok? como representando la casa del norte y la casa del sur. Ándele. Ahí Israel y Judá se separaron. Y luego de Israel salió un tal Efraín. José se unió. No lo puse aquí, pero Efraín es bien idólatra, casi Dios lo quería desechar, pero dice que también lo junta al final. Junta a Efraín con Israel, y luego Israel con Judá, y de los dos hace un palo y hace un olivo. Pero la raíz es Yeshua. Los que se unieron, el olivo silvestre, el olivo natural, resulta que la raíz es Yeshua en medio del candelero. Y así es como está conectado. Ahora, ¿dónde dice eso que está en medio del candelero? Vamos a ver. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en 1 Corintios, nos recuerda que el juicio de las diversas rebeliones de los israelitas en el desierto nos sirve como ejemplo para que no deseemos el mal como ellos. Recuerden el Kibbot Hatabá, las tumbas de aquellos que anhelaban. ¿Se recuerdan que ellos estaban en el desierto y estaban quejándose que no había carne? Que allá en Egipto había carne. Es para el creyente el día de hoy que dice, oh, allá cuando andaba en el mundo andaba, y ahora no, ¿verdad? Es lo mismo, no estemos murmurando, porque entonces Dios te da y te da, órale, hasta que te hartes y te mueras.
¿Por qué? Porque estás murmurando, estás renegando de ahora estar con el Señor, en la Shekinah, con la nube del Señor, y estás renegando en este desierto. No murmures, no te quejes, estos fueron puestos por ejemplo para que vean lo que les pasó a los que murmuraron. O sea que tenemos que conformarnos con lo que el Padre nos da. Exactamente, y servirle al Señor en lo que puedan, como puedan. Los apóstoles, no todos, bueno, una persona dadivosa no necesita ser rica. Si el día de hoy ya da, cuando sea rico va a seguir dando. No tiene que esperar a ser rico, tiene que hacerlo hoy. Los apóstoles cuando eran encarcelados, les tiraban un pan ahí y con ese hacían el Shabbat, recibían el Shabbat y lo repartían entre todos los prisioneros. O sea, eso no necesita ser rico para dar. ¿Ok? Entonces, no reneguemos. No reneguemos. La lectura del libro del Apocalipsis vincula los 2 olivos y las 2 menorás, con 2 testigos del Señor Yeshua, quienes durante 42 meses, durante el periodo de la tribulación venidera, realizarán señales y prodigios justo antes que se desate la ira del Señor del cielo sobre la tierra. El Espíritu del Señor está en el centro de la menorá, con las otras 6 ramas representadas el espíritu de sabiduría y comprensión, consejo de poder, conocimiento y temor del Señor. Yeshua, la luz del mundo, ciertamente cumplió esta profecía, como se puede ver en el Nuevo Testamento. El Espíritu del Señor descansaba sobre él, como dice Mateo 3:16, Lucas 4:1. Ahí empieza a decir esas palabras. Era sabio y por eso capaz de pronunciar un juicio sano y responder a las preguntas engañosas de los fariseos. No solo era un consejero talentoso, sino que era valiente y poderoso en la ejecución de su consejo, en Lucas 4:31 y 36. Conocía las cosas profundas de Dios y también era genuinamente reverencial y obediente al Padre, Juan 5:30. Esta es la menorá, estas son los diferentes espíritus y estas son las referencias bíblicas. Solamente si habláramos el día de hoy de sabiduría, aquí nos vamos hasta mañana. Pero esto es para que se den una idea que una sola palabra en la Biblia tiene muchas bases bíblicas, no solamente 2 o 3. Así es que cuando yo voy al libro de Apocalipsis y empiezo a leer, cuando leo una palabra, nada más una, la puedo conectar a todos, muchos versículos que están acá. Por eso es difícil de entender Apocalipsis hacia la primera, porque está mucho referenciado en todo el plan, no solamente un pedacito. ¿Ok? Mínimo, hay 3 referencias en cada palabra. Y hay unas que tienen 30, hay unas que tienen 40, depende. Pero todo el libro tiene muchísimo contenido. Yo no sé Dios cómo le hizo para en 22 páginas completar todo el Tanakh y todo el Evangelio y todas las cartas de Pablo en 22 capítulos. Impresionante lo que hizo Dios. Y el libro de Daniel también está muy conectado. Están conectados, todos. Ezequiel, Crónicas, lo que usted quiera, están ahí, están en el libro. Las fiestas, tú no puedes entender Apocalipsis si no entiendes las fiestas. Están las fiestas, está todo. Todo. Por eso le digo, 22 capítulos llenos de toda la revelación del Señor. Es algo que... Pero es que hay personas que dicen que la leen, sobre todo Apocalipsis, y no le entienden nada. No. Y había una cláusula que Dios dijo en el libro, dice, Daniel dijo, no escribas las palabras de esta profecía y séllalas hasta el tiempo del fin. Y luego en Apocalipsis al final hay una cláusula donde dice, y el libro ha sido abierto. Sí. En el día final se están comprendiendo más las cosas, pero es porque necesitan tener la Torá allí, si no, no vas a entender ni porque el candelabro nunca, yo me imaginaba antes que era un candelabro de los de ahora, que están así uno y luego otro acá y otro acá, y cuando en realidad es una menorá. Es cierto. Así es, o sea, son cosas que están ahí, pero que no las entiendes y las piensas tú como sin base bíblica. ¿Ok? Bueno, para avanzar ya, el libro del Apocalipsis puede ayudarnos a descubrir un significado más profundo en las 7 luces de la menorá.
Yohanan tenía una visión de Yeshua de pie en medio de 7 candeleros dorados, sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha. Me di vuelta y vi 7 candelabros dorados, y entre los candelabros había alguien como un hijo de hombre, vestido con una túnica que se acercaba a sus pies y con una faja dorada alrededor de su pecho. En su mano derecha sostenía 7 estrellas, y de su boca salió una afilada espada de doble filo. Más adelante ahí mismo, si usted lee, eso está en Apocalipsis 1, le dice, se voltea, lo ve Johanán, cae al suelo, lo ilumina, pero luego le habla y le dice, yo soy el que vivo y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. O sea, ¿quién era ese hijo de hombre? ¿Quién era ese hijo de hombre? ¿Qué dice? Yeshua. Y dice, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Y yo soy el primero y el último. ¿Qué está diciendo Yeshua? ¿Quién es? El Eterno. En Isaías 44, Dios dice, yo soy el Redentor, no hay otro Dios, yo soy el único Salvador, yo soy el primero, el último, el que es, el que era y el que será. Y acá Yeshua lo está diciendo en Apocalipsis. ¿Qué está diciendo Yeshua? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Yeshua? Y usted quiere decir que es el mismo Padre y el mismo Yeshua. Son 3 personas diferentes, ¿sí? Pero son el mismo. En carácter, ¿verdad? En misión. La misión que tienen. Pero son 3 personas diferentes. Exacto. Así pero son uno mismo, porque nada hace el Hijo si no es con el Padre, nada hace el Padre si no es con el Espíritu no hace nada si no es porque Yeshua vino y hizo la redención. Exacto. O sea, no es... así como yo lo veo. No es como que son... Es como nosotros. Yo soy papá, yo soy hijo de alguien y yo soy hermano de alguien. Soy como 3, 4, 15, 5 cosas, pero soy uno. ¿Sí? Nuestro Dios así es. Y cuando Dios incluye a Yeshua, no solo incluye a Yeshua, incluye a todos nosotros que seamos uno. Oro para que estos sean uno como tú y yo. O sea que este cuerpo que está aquí es uno, pero ¿cuántas células tiene? Millones. El cuerpo del Mesías Yeshua, ¿cuántas personas comprende que seamos uno? ¿Sí? Porque al final dice que todas las cosas se acaban en Colosenses. Dice, se unirá las personas a Yeshua y Yeshua se unirá al Padre y seremos uno. Como una gota de agua caída al mar. Uno con todos. Con todos. El plan de Dios es estar con Él por la eternidad. Pero por eso estamos aquí, para estar testeados, para estar aprendiendo lo que es amor, lo que es vivir en fe, lo que es conocer a Dios. ¿Ok? Cuando ya estemos allá, pues ya todas las cosas se nos van a revelar. Ahora sí, ya no necesitan maestro, ya no necesitan... ya no puedes evangelizar, ya se acabó de andar predicando de Dios. Ya el Mesías va a ser el maestro, ¿verdad? Él es el maestro. Él es. Ok. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y las 7 candelabros dorados es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ok, entonces Yeshua estaba en medio de la... ¿En medio de qué? De la menorá, del candelero. Ok, y ahora está hablando que son 7 iglesias. El candelero dice que son 7 iglesias. ¿Ok? Son las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. Exactamente. Y en medio de las 7 iglesias está Yeshua. Pero si se fijan en la menorá, está conectada de la del medio, todas están conectadas. O sea que todas están conectadas a Yeshua. ¿Sí? Las 7 iglesias son representantes de las religiones actuales también con su comportamiento, pues describen exactamente lo que estas hacen y están conectadas a la lámpara. Creen en Yeshua, pero actúan diferente y cada una tiene diferentes recompensas. ¿Ok? Todas las iglesias esas son salvas, pero tienen diferentes recompensas. Por eso les digo, hay recompensas diferentes para cada persona. La salvación, ya está hecha, pero las recompensas es otra cosa.
¿Ok? La iglesia no es un edificio de ladrillos, no es este cuarto, no es esto. Es el cuerpo de individuos creyentes que han sido llamados de las tinieblas a la luz para ser parte del reino de Dios. Primera de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo especial suyo, para que proclaméis las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, que antes solamente eran los levitas, ¿verdad? Y los primogénitos, y ahora por medio de Yeshua es para todos los que han aceptado su nombre y creen en él. Son un linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo especial suyo. ¿Para qué? ¿Para qué somos eso? Para proclamar las alabanzas de nuestro Dios. Alábenle. Yeshua le explicó a Juan que las 7 iglesias eran los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que eran las iglesias. Entonces, lo que vamos a ver es todo este cuadro de aquí. Y no se los voy a explicar porque ya los cansé. Pero rapidito les voy a decir que la palabra Efeso es una palabra griega, pero que cuando la pones en contexto, que significa deseable. Esmirna, viene la palabra mirra. Pérgamo, elevaciones. Tiatara es de sufrimiento. Sardis, remanente. Filadelfia, amor fraternal. Laodicea es acerca del pueblo, gobierno del pueblo. ¿Ok? De hecho, Filadelfia, cuando dices filos es para decir amor en griego. Entonces, Filadelfia, amor fraternal. Cuando Pedro le dice al Señor Yeshua, ¿me amas? Le dicen 3 tipos de palabras griegas. Me amas con amor de amigo, fraternal. Esa es una clase de amor. Me amas con tipo de... Después le pregunto otra vez, ¿me amas? Como un amor más cerca, como de esposa a esposo. O sea, un amor más fuerte, no solamente amigos. La tercera vez que le dice a Pedro es, ¿me amas? Pero la palabra que usa es que si estaría dispuesto a morir por él. Porque ya ven que lo había negado 3 veces. Ahora 3 veces le está diciendo, me amas, me amas, me amas. Tanto así. Y Pedro, sí te amo. Ok, apacienta mis ovejas. Sea el pastor de mis ovejas. Ok. Rapidito les voy a decir, una de estas iglesias adora ídolos y creen en Jesús. Ya van a ir diciendo cuál más o menos es. Una de estas, sí saben, ¿no? Sí saben la idea de quién es. Sí. ¿No? ¿Qué tipo de iglesia es que tiene ídolos y cree en Jesús? Y está en la menorá, ¿verdad? Hay otra iglesia aquí que se cree millonaria, se cree rica, que puro dinero habla y creen en Jesús. Ya saben qué tipo de iglesia es esa. Sí. Ok. Entonces, hay iglesias, están descritas aquí, o sea, desde tiempos, ya sabía Dios que iban a salir con todas estas cosas. ¿Ok? Hay una iglesia que no le carga, hay 2, que dice, no tengo nada contra ustedes. Y es la iglesia sufrida, que pasa tribulación, que tiene pobreza y que lo blasfeman y que lo insultan. ¿Por qué tenemos que aprender a bendecir? Porque si nos vienen y nos insultan y nos meten en tribulación, si estamos en pobreza, es que estamos haciendo las cosas bien. No tiene nada en contra el Señor, al contrario. ¿Ok? La muerte segunda no te hará daño. Por eso es Esmirna, la de Mirra, la de la muerte. ¿Ok? Hay otra iglesia que también tiene ídolos y que fornica y que comete adulterio con otro tipo de cosas y que es más liberal, pues, y todo se puede como quiera es la gracia. Entonces, hay otra que se hace pasar por judía y no lo es también. Y como muchos mesiánicos, una iglesia judía mesiánica falsa es donde no haya amor, donde haya odio, donde haya
los mugrosos cristianos, o esto, ¿verdad? Esa es una iglesia falsa. Esa es una falsa iglesia mesiánica. ¿Ok? Judía mesiánica. Una judía mesiánica tiene que amar al pueblo de Israel, tiene que bendecir al pueblo de Israel, tiene que orar por Israel y tiene que ser parte del pueblo, no el pueblo. ¿Sí? Tiene que ser parte de ellos. ¿Ok? Porque estamos en el mismo árbol, pero no reemplazamos de ninguna manera a los judíos. ¿Ok? Y tenemos que andar en amor. Esa es la señal. Esa es la señal de un hijo de Dios. Que lo maldicen, bendice. Y que no tiene dinero y todavía anda dando dinero. No tiene, que anda al contrario de lo que es el planeta Tierra. Todo lo contrario hace un hijo de Dios. ¿Ok? La recompensa es grande. Sigan adelante haciendo el bien. No se cansen de hacer el bien, dice la palabra. Debemos ser fuertes en el Señor y en su gran poder. No fuertes en nosotros mismos y nuestro propio poder. Es bueno recordar que la oscuridad no es expulsada por la fuerza, sino por la luz. Así como las 7 lámparas de la menorá trajeron luz al templo, Yeshua trae luz a nuestros corazones, mentes y vidas. Su luz disipa las tinieblas y debemos de traer su luz al mundo. Mateo 5:14, Juan 12:36. Por lo cual, porque antes eras tinieblas, ¿se acuerdan cuando andaban sin Yeshua? ¿Cómo eran? ¿Sí? Pero ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Efesios 5:8. Hebreos 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Yeshua el Mesías, el cual es fiel a que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Sí? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, que hasta que no me muera yo tengo que seguir confiando y teniendo fe en esa esperanza, porque Dios está construyendo su casa con medio de las personas. Por eso es que la palabra bejaloteja, cuando levante el Señor a su amada, ¿sí? Entonces estaremos en la eternidad de haber soportado la paciencia de los santos. ¿Ok? Aleluya, gloria a Dios. Ese es bejaloteja, cuando levante el Señor a su pueblo. Amén. Shalom. Shabbat shalom. Esa fue la porción.